El agua helada les llegó primero a los tobillos, luego a las rodillas, luego al pecho. El motor del pequeño bote tosió una última vez antes de morir, dejando a las gemelas a la deriva, con las manos aferradas a la madera húmeda y los labios morados por el frío. El viento golpeaba sin piedad, trayendo consigo un olor salado y viejo, como si el mar quisiera advertirlas de algo que aún no podían entender. No gritaron, no lloraron, ya no quedaban fuerzas para eso. La isla apareció frente a ellas como una sombra torcida, una masa oscura emergiendo de la neblina. Árboles inclinados, rocas negras, silencio absoluto. No había luces, no había señales de vida, solo tierra firme y la promesa de no hundirse esa noche. Arrastraron el bote hasta la arena con los dedos entumecidos. Cada paso dolía, cada respiración ardía en el pecho. La ropa empapada pesaba como una condena, pegándose a la piel con una frialdad que parecía querer quedarse para siempre. Una de ellas, la más baja, se desplomó de rodillas. La otra la sostuvo del brazo, apretando los dientes para no caer también. No intercambiaron palabras. Entre ellas ya no eran necesarias. El silencio era su idioma desde hacía mucho tiempo. Si esta historia te toca, si sientes ese nudo en el pecho, deja un like ahora y escribe un comentario. A veces, alguien leyendo puede cambiarlo todo. El suelo de la isla crujía bajo sus pies. No era arena suave, sino una mezcla áspera de piedras, raíces y restos arrastrados por el mar. Algo metálico brilló brevemente entre la basura húmeda. No se detuvieron a mirar. No podían. El frío no espera. El hambre las acompañaba como una sombra fiel. No era el hambre de un día sin comer, era la de semanas, de noches enteras masticando aire, de estómagos que ya habían aprendido a doler en silencio. Cada paso hacia el interior de la isla era un acto de resistencia pura. El viento cambió de dirección. Con él llegó un sonido, un golpe seco, luego otro, rítmico, lejano. Las gemelas se congelaron. Sus cuerpos reaccionaron antes que sus mentes. Se agacharon instintivamente, ocultándose tras un tronco caído cubierto de algas secas. El corazón golpeaba tan fuerte que temían que alguien o algo pudiera escucharlo. El sonido volvió a repetirse, más claro ahora. No era el mar, no eran aves. Era algo que chocaba contra algo más, una y otra vez, con una cadencia inquietantemente humana. La isla no estaba tan vacía como parecía. La mayor deslizó lentamente la mano hasta entrelazar sus dedos con los de su hermana. Estaban helados, temblaban, pero no se soltaban. Nunca lo hacían. No desde que aprendieron que el mundo no tenía piedad con las que caminaban solas. Avanzaron despacio, cuidando cada pisada. Las ramas crujían bajo sus pies descalzos, y cada crujido sonaba como un grito en medio de aquel silencio espeso. El aire olía a humedad, a madera podrida, y a algo más difícil de nombrar. Un olor viejo, encerrado, como un lugar que había guardado secretos durante demasiado tiempo. Entre los árboles distinguieron una estructura, apenas visible, oscura, inclinada. No parecía una casa, pero tampoco una ruina cualquiera. Sus paredes estaban marcadas por el tiempo, por la sal, por el abandono. Y aún así seguía en pie, como si se negara a desaparecer. El golpe rítmico provenía de allí. Las gemelas se detuvieron a unos metros. El frío ya no era lo peor. Ahora era la duda. Entrar podía significar refugio, o algo mucho peor. Pero quedarse afuera, empapadas y expuestas, era una sentencia segura. La mayor dio un paso al frente. La isla guardó silencio. Y en ese instante, justo antes de cruzar el límite entre huir y descubrir, ambas sintieron lo mismo. La certeza inquietante de que aquel lugar no solo las estaba esperando, también las reconocía. Antes de la isla, antes del mar helado y del bote robado, el mundo de las gemelas había sido un edificio gris al borde de la ciudad,
uno de esos lugares que en los papeles figuraban como hogar de protección, pero que en la práctica funcionaban como un depósito de niños olvidados. Las paredes siempre olían a desinfectante barato y humedad. Las ventanas tenían rejas oxidadas que no evitaban el frío, solo recordaban que nadie entraba ni salía sin permiso. Allí aprendieron pronto que llorar no servía, que pedir tampoco, que el silencio era la única forma de pasar desapercibidas. No recordaban a sus padres con claridad, solo fragmentos, una voz cantando muy bajo, una mano grande sosteniéndolas a ambas, una noche que terminó en sirenas y luces rojas reflejadas en el techo. Después de eso, el vacío. Ningún familiar reclamó por ellas, ninguna visita, ninguna llamada. Con el tiempo dejaron de preguntar. En el hogar los adultos cambiaban constantemente. Algunos eran indiferentes, otros crueles de una forma metódica, casi aburrida. Pero había uno que siempre estaba, el director. Un hombre de sonrisa tensa y mirada fría que hablaba de disciplina como si fuera una virtud sagrada. Para él, las gemelas no eran personas, eran números repetidos en una lista. Las separaban a propósito, las asignaban a tareas distintas, las castigaban si se buscaban con la mirada. No son una sola cosa, les repetían. Aquí cada una aprende a sobrevivir sola. Pero por las noches, cuando las luces se apagaban y el edificio crujía, encontraban la manera de juntarse en la cama más alejada del pasillo, compartiendo el poco calor que sus cuerpos delgados podían generar. El hambre era constante, no la ocasional, sino esa que se instala como un ruido de fondo en la cabeza. Comían lo justo para no desmayarse. El resto del tiempo limpiaban, cargaban cajas, lavaban ropa ajena. A veces, el castigo era quedarse sin cena por días, o quedarse de pie, mirando la pared, hasta que las piernas dejaban de responder. La injusticia no era un accidente, era un sistema. Nadie revisaba, nadie preguntaba. Las que se quejaban terminaban trasladadas a lugares peores, o simplemente desaparecían del registro. Las gemelas no se quejaban, observaban, escuchaban. Aprendieron a contar los pasos del director en el pasillo, a reconocer el sonido exacto de sus llaves, a saber cuándo esconderse y cuándo fingir obediencia. No eran pasivas, sobrevivían con inteligencia. Un día, sin embargo, algo cambió. Escucharon una conversación que no estaba destinada a ellas. Dos adultos hablando en voz baja, creyéndose solos. Palabras sueltas que se clavaron como agujas. Traslado, documentos. Mejor que no hagan preguntas. Nadie las va a buscar. Esa noche no durmieron. Entendieron que el hogar no era un lugar de paso, era un final, y que quedarse significaba desaparecer de una forma lenta, legal, silenciosa. La decisión nació sin ser pronunciada. No fue un acto impulsivo. Fue el resultado de años de acumulación, golpes invisibles, humillaciones pequeñas, miedo constante. Huir no era valentía, era necesidad. Durante semanas guardaron restos de comida, observaron horarios, memorizaron rutas, se movían como sombras. Nadie notó su preparación porque nadie esperaba que dos niñas flacas y calladas fueran capaces de planear nada. La noche que escaparon, llovía. El agua borraba huellas y sonidos. Saltaron una cerca que les raspó la piel hasta sangrar. No gritaron. El dolor era un precio conocido. Corrieron sin mirar atrás, con el corazón golpeando las costillas, sabiendo que si las atrapaban, el castigo sería ejemplar. Llegaron al puerto al amanecer, exhaustas, empapadas, invisibles entre trabajadores que no las miraban. Robaron el bote pequeño casi por instinto, sin entender del todo cómo, solo sabiendo que el agua era mejor que regresar. Mientras el motor se alejaba de la costa, ninguna sonrió. No había alivio, solo una tensión nueva, desconocida, porque escapar no significaba estar a salvo.
significaba entrar en un mundo donde nadie debía encontrarlas. Y mientras la ciudad se hacía más pequeña detrás de ellas, sin saberlo, las gemelas se dirigían directo hacia un lugar donde las injusticias del pasado no habían desaparecido. Solo habían aprendido a esconderse mejor. El mar no fue una promesa de libertad, fue una prueba. Al principio, el bote avanzó torpemente, saltando sobre las olas como un animal herido. Las gemelas se turnaban para sostener el timón, aunque ninguna sabía realmente cómo hacerlo. Todo lo que tenían era intuición y una necesidad urgente de no volver atrás. La costa se desdibujó entre la bruma, y con ella la última referencia conocida del mundo que habían dejado. El viento se volvió más duro con el paso de las horas. Las nubes se cerraron como un techo bajo y opresivo. El agua comenzó a entrar por los costados del bote, primero en pequeños chorros, luego en oleadas que las obligaban a achicar con las manos desnudas. Cada litro de agua fría era un recordatorio. El error no tendría perdón. El hambre empezó a transformarse en mareo, el frío en entumecimiento. Las palabras dejaron de salir. Incluso entre ellas, el silencio se hizo espeso, no porque no quisieran hablar, sino porque hacerlo consumía una energía que ya no tenían. Cuando el motor falló por primera vez, se miraron sin pánico. El miedo verdadero había quedado atrás, en el hogar. Esto era distinto. Esto era físico, concreto. El motor tosió, vibró, volvió a arrancar, y luego murió definitivamente, dejando un zumbido hueco que se perdió en el viento. El bote quedó a merced del mar. Las olas comenzaron a empujarlas sin dirección clara. A ratos giraban en círculos, a ratos avanzaban sin saber hacia dónde. El cielo se oscureció tanto que el día pareció apagarse antes de tiempo. El agua golpeaba el casco con una violencia rítmica, como si algo enorme respirara debajo de ellas. Una ola más alta que las otras cayó de costado. El bote se inclinó peligrosamente. La menor resbaló, golpeándose el hombro contra la madera. El sonido seco del impacto se mezcló con un grito ahogado. El dolor fue inmediato, agudo, paralizante. Pero no hubo tiempo para detenerse. El mar no concede pausas. La mayor la sujetó con fuerza, hundiendo los dedos en su ropa mojada. En ese instante, entendió el verdadero costo de la huida. No era solo el riesgo de morir. Era la posibilidad de perderla, de quedarse sola en un mundo que ya había demostrado no tener misericordia. Intentaron remar con una tabla suelta, sin coordinación, sin ritmo. Cada movimiento era torpe, cada esfuerzo insuficiente. El frío les quemaba los músculos, les entumecía la piel, les nublaba la mente. El cuerpo empezaba a fallarles, uno a uno, como piezas viejas. El horizonte era una masa gris uniforme. No había arriba ni abajo, solo agua y cielo confundiéndose. El tiempo dejó de existir. No sabían si habían pasado minutos u horas. Solo sabían que no podían rendirse, no allí. Entonces ocurrió. Entre la niebla, algo oscuro apareció. Al principio pensaron que era una nube baja, una ilusión causada por el cansancio, pero no se movía como el cielo. Tenía bordes irregulares, pesados, inmóviles, tierra. La isla emergía lentamente, como si hubiera estado esperando el momento exacto para mostrarse. No parecía un refugio. No había playas blancas ni palmeras. Era una masa áspera, oscura, rodeada de rocas traicioneras que golpeaban el bote cuando las corrientes las empujaron hacia allí. El impacto contra las piedras fue brutal. La madera crujió. Una grieta se abrió cerca del borde, dejando entrar agua sin resistencia. El bote ya no servía, no habría segunda oportunidad. Saltaron al agua sin pensarlo. El frío fue un golpe directo al pecho, robándoles el aire. Nadaron torpemente, arrastrando el peso de la ropa mojada, luchando contra una corriente que parecía querer devolverlas al mar abierto. Las manos tocaron tierra firme casi al mismo tiempo.
Se aferraron a raíces, a piedras cortantes, a cualquier cosa que no se moviera. Arrastraron sus cuerpos fuera del agua, jadeando, temblando sin control, con la piel ardiendo por el contraste. Detrás de ellas, el bote se partió contra las rocas, desapareciendo entre las olas como si nunca hubiera existido. No había regreso posible. Empapadas, heridas, exhaustas, las gemelas se quedaron unos segundos inmóviles sobre el suelo frío de la isla. No celebraron, no se abrazaron, el alivio no llegó, porque en ese silencio nuevo, pesado, ambas comprendieron lo mismo. Habían sobrevivido al mar, pero lo que las esperaba en esa isla podía ser mucho peor. La isla no ofrecía bienvenida, solo tolerancia. El suelo era irregular, cubierto de hojas húmedas, piedras afiladas y restos arrastrados por el mar. Cuerdas deshilachadas, trozos de madera, metal oxidado que asomaba como huesos viejos. Cada paso exigía atención. Cada movimiento dolía. El cuerpo temblaba sin control, no solo por el frío, sino por el desgaste acumulado que recién ahora se hacía evidente. Se internaron lentamente entre los árboles. No eran altos ni frondosos, sino torcidos, castigados por el viento salino. Sus ramas crujían incluso cuando no había brisa, produciendo sonidos que parecían susurros malintencionados. El silencio no era vacío. Estaba lleno de pequeños ruidos que no lograban identificar del todo. La menor cojeaba. El golpe en el hombro le había robado fuerza al brazo, y cada intento de moverlo provocaba una mueca silenciosa. La mayor avanzaba un paso adelante, observando, escuchando, tratando de anticipar un peligro que no podía nombrar. No hablaban. Las palabras parecían fuera de lugar allí. Encontraron un claro pequeño, apenas iluminado por una luz gris que se filtraba entre las nubes. En el centro, la estructura que habían visto desde la orilla se reveló con más claridad. No era una casa, tampoco un simple cobertizo. Parecía una construcción improvisada, levantada hacía mucho tiempo con materiales distintos, como si hubiera sido reparada una y otra vez para no colapsar. Las paredes estaban manchadas por la humedad. El techo se inclinaba peligrosamente hacia un lado. Una de las ventanas no tenía vidrio, solo una abertura oscura que parecía observarlas. La puerta colgaba torcida, sostenida por una sola bisagra que chirrió suavemente cuando el viento la empujó. El olor era lo primero que llegó. Madera mojada, moho, algo metálico, y debajo de todo, un aroma viejo, encerrado, como el de un lugar que había sido habitado, y luego abandonado sin ceremonia. No era seguro, pero era menos hostil que el exterior. Entraron con cautela. El interior estaba casi vacío, un banco de madera carcomida, una mesa baja cubierta de polvo. En una esquina, restos de una fogata antigua, con cenizas endurecidas que nadie había tocado en mucho tiempo. El suelo crujía bajo sus pies, protestando por cada paso. La puerta quedó entreabierta. Ninguna se atrevió a cerrarla del todo. Se sentaron juntas contra la pared menos húmeda, encogiendo los cuerpos para conservar algo de calor. La mayor frotó con torpeza los brazos de su hermana, intentando devolverle sensibilidad. El contacto era áspero, frío, pero necesario. Afuera, el viento golpeaba la estructura, haciendo vibrar la madera como si alguien la empujara desde el otro lado. El cansancio cayó sobre ellas de golpe, pesado, casi violento. No era sueño, era un estado extraño, donde el cuerpo pedía detenerse, pero la mente se negaba. Los ojos se cerraban por segundos y volvían a abrirse de inmediato, alertas, desconfiados. Pasó el tiempo sin forma. No sabían cuánto. La luz cambió apenas, volviéndose más opaca. La isla parecía absorber el día, apagándolo lentamente. El frío regresó con más fuerza cuando dejaron de moverse. El hambre se manifestó como un dolor sordo, constante, imposible de ignorar. Entonces un sonido. No venía del exterior. Un crujido lento, profundo,
como madera cediendo bajo un peso cuidadoso. Ambas levantaron la cabeza al mismo tiempo. La respiración se les quedó atrapada en el pecho. El sonido volvió a repetirse, más cerca esta vez. No estaban solas en ese refugio improvisado. La mayor apretó los labios, conteniendo el impulso de levantarse. La menor cerró los dedos con fuerza alrededor de un trozo de madera que había tomado del suelo sin darse cuenta. Sus miradas se cruzaron brevemente. No había pánico, solo una tensión nueva, densa, que se instaló entre ellas. Desde algún punto del interior, algo se movió otra vez. Y en ese instante comprendieron que la isla no era solo un lugar para esconderse. Era un lugar que todavía guardaba presencia. El crujido volvió a escucharse, pero esta vez no fue acompañado por pasos. Fue más bien un deslizamiento, como si algo pesado se hubiera movido lentamente, con cuidado de no delatarse. El aire dentro de la estructura pareció espesarse. El olor a humedad se mezcló con otro distinto, más reciente. Aceite viejo, tela guardada demasiado tiempo. La mayor se levantó primero, no por valentía, sino porque quedarse inmóvil ya no era una opción. Cada segundo de espera hacía que la imaginación llenara los huecos con cosas peores que la realidad. Avanzó despacio, apoyando el peso del cuerpo con precaución para no provocar más ruido. La menor la siguió, pegada a su espalda, sosteniendo aún el trozo de madera como si fuera un arma real. El interior tenía una segunda habitación, más pequeña, separada por una pared incompleta. Allí, la oscuridad era más densa. La luz apenas alcanzaba a tocar el suelo. La mayor respiró hondo antes de asomarse. No había nadie, pero el espacio estaba lejos de estar vacío. En una esquina, cubiertos por una lona gruesa, había objetos apilados con un orden extraño. No eran restos abandonados al azar. Alguien los había colocado allí con intención. La lona tenía polvo acumulado, pero no tanto como para sugerir décadas. Había sido movida. No hacía tanto. La menor estiró la mano, dudó un segundo y retiró un extremo de la tela. Lo que apareció debajo le robó el aliento. Cajas de madera marcadas con símbolos que no reconocieron. Herramientas oxidadas pero limpias, como si aún se usaran. Un farol antiguo con restos de combustible seco. Y sobre todo, un cuaderno grueso, envuelto en plástico, cuidadosamente protegido de la humedad. La mayor lo tomó. Pesaba más de lo que esperaba. Al abrirlo, el sonido del papel fue seco, firme. No estaba deteriorado. Las páginas estaban llenas de anotaciones escritas a mano, con una letra irregular, nerviosa, como si quien las hubiera escrito nunca tuviera tiempo suficiente. No entendieron todo, pero entendieron lo suficiente. Fechas, nombres, coordenadas, referencias al mar, a barcos que no figuraban en registros oficiales, a personas trasladadas que nunca llegaron a destino. La isla no era un refugio casual, era un punto ciego, un lugar fuera de los mapas, usado para esconder cosas y personas. El pasado y el presente se tocaron de golpe. Las gemelas reconocieron ese lenguaje, no las palabras exactas, sino la lógica, la misma del hogar, la de los lugares donde nadie mira, donde los vulnerables desaparecen sin ruido. La injusticia organizada, eficiente, silenciosa. La esperanza apareció como un reflejo inmediato. Si la isla escondía secretos, también escondía pruebas. Si había registros, había verdad. Y la verdad, aunque peligrosa, era algo que nunca habían tenido. Pero el peligro se manifestó al mismo tiempo. Un sonido metálico llegó desde afuera. No el viento, no ramas. Algo chocando contra algo más, con intención. Luego, un murmullo apagado. Voces, bajas, controladas. Alguien más conocía ese lugar. La mayor cerró el cuaderno con cuidado, envolviéndolo otra vez en el plástico. Lo sostuvo contra el pecho como si fuera frágil, como si pudiera romperse con solo mirarlo. La menor
Negó lentamente con la cabeza. Sus ojos no expresaban miedo puro, sino comprensión. Entendía lo que significaba ese descubrimiento. Saber demasiado no las había salvado antes, y ahora podía condenarlas. Desde una de las rendijas de la pared vieron sombras moverse entre los árboles. Siluetas humanas, lentas, seguras. No buscaban a alguien perdido. Sabían exactamente a dónde ir. La isla no estaba abandonada, solo estaba reservada. El corazón de la mayor comenzó a latir con fuerza, pero su rostro se mantuvo rígido. No había espacio para el pánico, solo para decisiones rápidas y equivocadas. Guardó el cuaderno dentro de su ropa, ajustándolo contra la piel helada. El refugio ya no lo era. La estructura que les había dado una tregua ahora se sentía como una trampa cuidadosamente diseñada. Cada objeto, cada pared, cada sombra parecía observarlas, midiendo cuánto tiempo más podían permanecer allí antes de ser descubiertas. Afuera, una voz se alzó un poco más clara. No gritaba, no necesitaba hacerlo. Las gemelas retrocedieron en silencio, buscando una salida que no sabían si existía, entendiendo demasiado tarde que la isla no solo escondía secretos del pasado, también protegía a quienes estaban dispuestos a matar para que nunca salieran a la luz. El primer paso afuera crujió más fuerte de lo esperado. La mayor se quedó inmóvil al instante, con el cuerpo tenso, conteniendo la respiración. El sonido pareció expandirse por la estructura, como una onda lenta, chocando contra las paredes, escapando por las rendijas, anunciando su presencia. Afuera, las voces se detuvieron. No hubo gritos, no hubo apuro, solo silencio. Ese silencio fue peor. La menor sintió cómo el estómago se le cerraba por completo. No era miedo infantil, era una comprensión fría, adulta. Quien guarda secretos no necesita correr, solo esperar. Se deslizaron hacia el fondo de la construcción, pegando los cuerpos a la pared húmeda. La madera estaba helada, rugosa, marcada por grietas profundas que raspaban la piel. A través de una de ellas, la mayor alcanzó a ver movimiento. Una linterna se encendió brevemente, iluminando el suelo exterior con una luz amarillenta y sucia. No buscaban, revisaban. Una silueta pasó frente a la puerta, proyectando una sombra larga que se estiró dentro del refugio como un dedo acusador. Luego, otra. 2 personas, tal vez 3. Se movían con una coordinación silenciosa, como si aquel lugar les perteneciera. El corazón de la menor golpeaba tan fuerte que temía desmayarse. Apretó los labios hasta sentir el sabor metálico de la sangre. No podía fallar. No ahora, no después de todo lo que habían cruzado para llegar allí. Un golpe seco resonó en una de las paredes exteriores. No fue accidental, era una señal. Después, el sonido inconfundible de pasos rodeando la estructura, evaluando entradas, midiendo tiempos. No había prisa. Eso significaba que no pensaban irse pronto. La mayor entendió algo con una claridad brutal. No estaban siendo perseguidas por huir del hogar. Estaban en peligro por lo que habían encontrado. El cuaderno no era solo información, era una amenaza directa contra alguien poderoso, alguien acostumbrado a que las cosas desaparecieran sin dejar rastro. La linterna volvió a encenderse, esta vez apuntando directamente hacia la abertura de la ventana sin vidrio. La luz recorrió el interior lentamente, deteniéndose en el banco, en la mesa, en el suelo. Se acercaba. La mayor tiró suavemente del brazo de su hermana, llevándola hacia un rincón más oscuro, donde la pared estaba parcialmente cubierta por una vieja lámina de metal oxidado. Se agacharon, encogiendo los cuerpos, intentando reducir su presencia al mínimo. El aire allí era denso, cargado de polvo y óxido. Cada respiración picaba en la garganta. «Aquí hubo alguien», dijo una voz afuera. No fue un susurro. Fue una afirmación tranquila, segura. El cuerpo de la menor reaccionó con un escalofrío involuntario. La voz no tenía rabia, no tenía urgencia.
Era la voz de alguien que sabe que el tiempo juega a su favor. «Revisa atrás», respondió otra voz más grave. «No pueden haber ido lejos». La linterna iluminó el rincón donde estaban segundos después, pero se detuvo antes de alcanzarlas del todo. La sombra de la lámina de metal las cubrió justo lo suficiente. La mayor apretó los ojos, esperando sentir la luz sobre el rostro. El final inevitable. No ocurrió. La luz se movió hacia otro punto. Un paso, luego otro. Los hombres se desplazaron hacia el interior, revisando con calma, tocando objetos, levantando la lona que había cubierto las cajas minutos antes. Uno de ellos soltó una maldición en voz baja. «Falta algo», dijo. El estómago de la mayor se contrajo. Instintivamente llevó una mano al pecho, donde el cuaderno permanecía oculto bajo la ropa. En ese gesto mínimo entendió la verdad completa. Ya no podían esconderse, ya no podían esperar. Permanecer quietas solo daría tiempo a que las encontraran. Quedarse era más peligroso que moverse. Afuera, una tercera voz se sumó a las otras, proveniente del bosque. «Cierren el perímetro. Nadie sale de la isla esta noche». La frase cayó como una losa. Las gemelas se miraron brevemente en la oscuridad. No había palabras, solo una decisión que comenzaba a formarse, pesada, irreversible, mientras comprendían que el verdadero peligro no era ser vistas, era saber exactamente qué hacer cuando lo inevitable ocurriera. El silencio entre ellas no fue vacío, fue una conversación completa. La mayor sostuvo la mirada de su hermana apenas un segundo, el tiempo suficiente para que ambas entendieran lo mismo sin nombrarlo. El cuaderno ardía contra el pecho como un objeto vivo. No era solo papel, era prueba, era verdad, y también era una condena. Escapar juntas era posible, difícil, casi imposible, pero no impensable. La isla tenía vegetación densa, rocas, desniveles. Si se movían en el momento correcto, si el cansancio no las traicionaba, quizás podrían esconderse hasta el amanecer. Quizás el mar volvería a ofrecer una salida. Quizás, pero el cuaderno no podía viajar con ellas sin cambiarlo todo. Con él serían cazadas. Sin él, tal vez solo perseguidas. La menor lo entendió primero. Su respiración se volvió lenta, controlada. Ya no temblaba. En su rostro apareció una quietud extraña, dura, impropia de su edad. Había visto demasiadas veces cómo funcionaba el mundo cuando nadie miraba. Sabía que la verdad no siempre salva, pero siempre incomoda. La mayor pensó en el hogar, en los nombres que había leído en esas páginas, en las fechas, en los destinos que nunca llegaron a existir. Pensó en los niños, que habían sido como ellas, y que no tuvieron una isla, ni una fuga, ni una hermana sosteniéndoles la mano. El dilema no era heroico, no había grandeza en él. Era sucio, injusto, silencioso. Si destruían el cuaderno, podrían aumentar sus probabilidades de salir vivas. Nadie tendría motivo para perseguirlas más allá del amanecer. Serían solo dos niñas perdidas que nadie estaba buscando. Si lo conservaban, se convertían en un problema que debía ser eliminado. La menor negó lentamente con la cabeza, señalando el pecho de su hermana. No con reproche, con una súplica muda. No quería que esa carga la matara, no quería que una verdad que aún no entendían del todo les robara la única cosa que habían protegido siempre: estar juntas. La mayor cerró los ojos por un instante. Sintió el peso del cuaderno. Sintió también el peso de los años en los que nadie habló por ellas, en los que nadie denunció, en los que el silencio fue la norma. Afuera, los pasos se redistribuyeron, el perímetro se cerraba, las linternas se movían con método, el tiempo se comprimía, no quedaban márgenes. Con manos firmes, la mayor sacó el cuaderno de debajo de la ropa, lo sostuvo frente a ambas. La luz que se filtraba por una rendija iluminó brevemente la tapa plástica, revelando marcas de uso, dobleces, huellas humanas.
Pruebas de que alguien había intentado, alguna vez, dejar constancia. La menor tragó saliva. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró, no pidió. Solo apoyó la frente contra la de su hermana, compartiendo el aire, el miedo, el final de algo que no sabían nombrar. El ruido de una rama quebrándose muy cerca las obligó a separarse. No había más tiempo para dudar. La mayor tomó una decisión sin palabras, sin promesas, sin certezas. No fue una elección entre bien y mal. Fue una elección entre sobrevivir y permitir que el mundo siguiera funcionando exactamente igual. Y mientras el peligro se cerraba a su alrededor, ambas comprendieron que, hicieran lo que hicieran a continuación, ya no serían las mismas. La noche cayó por completo sin anunciarse. No fue un descenso gradual de la luz, sino un apagón abrupto, como si la isla hubiera decidido cerrar los ojos. Las linternas afuera se convirtieron en los únicos puntos visibles, moviéndose entre los árboles como ojos artificiales, atentos, pacientes. El perímetro ya no era una amenaza abstracta, era un cerco real, tangible, que se estrechaba con cada minuto. La decisión tomada no trajo alivio, trajo consecuencias inmediatas. La mayor se movió primero, con el cuaderno oculto nuevamente, esta vez no contra el pecho, sino asegurado bajo la cintura, envuelto en plástico y tela, preparado para no hacer ruido. No hubo despedidas largas, no hubo frases memorables, solo un gesto breve, casi imperceptible, que marcó un antes y un después entre ellas. La menor se quedó atrás unos segundos más, escuchando cómo los pasos se desplazaban hacia el flanco opuesto del refugio. Su función ahora no era huir, era desviar, convertirse en error, en sombra, en tiempo ganado. Cuando salió por la parte trasera, el aire frío le golpeó el rostro con violencia. El bosque parecía otro de noche, más cerrado, más profundo, más vivo. Las raíces sobresalían como trampas, las ramas se enganchaban en la ropa y el suelo húmedo absorbía el sonido de los pasos, pero no del todo. Un ruido seco, una linterna girando, una voz alertada. Corrió, no con desesperación, sino con cálculo. Sabía cuándo acelerar y cuándo detenerse. Sabía cuándo dejar una rama rota, cuándo pisar hojas secas. Cada error era deliberado, cada rastro una mentira construida para ser seguida. Detrás, las voces se reorganizaron, las linternas cambiaron de dirección, la amenaza respondió exactamente como ella necesitaba. Mientras tanto, en otra parte de la isla, la mayor avanzaba con dificultad, agachada, conteniendo la respiración. El cuaderno parecía pesar el doble ahora, no por su masa, sino por lo que representaba. Cada paso era una pregunta sin respuesta, cada segundo una apuesta. No llegó lejos antes de escuchar un disparo. No fue cercano, no fue inmediato, pero fue real. El sonido atravesó la noche como una grieta. La mayor se detuvo en seco, con el corazón golpeándole la garganta. No gritó, no llamó, no podía. El silencio era ahora su única protección. Esperó. Los minutos pasaron lentos, deformados. Las linternas se alejaron del refugio. Las voces se volvieron más dispersas. El bosque recuperó su respiración irregular. No hubo más disparos, no hubo confirmaciones, solo movimiento, y luego menos movimiento. Al amanecer, la isla parecía la misma de siempre, inmóvil, indiferente. La mayor emergió desde su escondite horas después, con el cuerpo entumecido y los ojos secos. No encontró rastros claros, no sangre, no huellas evidentes, solo el silencio y el mar golpeando las rocas como si nada hubiera ocurrido. No sabía si su hermana había escapado, no sabía si había sido capturada, no sabía si seguía con vida. Lo único que sabía era que el cuaderno seguía allí. Con manos temblorosas lo volvió a revisar brevemente, confirmando que seguía intacto, que la verdad no se había perdido esa noche,
que alguien en algún lugar tendría que enfrentarla tarde o temprano. La isla no había sido un refugio, había sido un punto de quiebre. La injusticia no terminó, el peligro tampoco, pero algo se había desplazado, algo que ya no encajaba en el silencio cómodo de quienes mandaban. Antes de desaparecer entre la vegetación, la mayor miró por última vez hacia el interior de la isla, grabando ese lugar en la memoria como se graban las cicatrices, sin necesidad de volver a verlas, porque algunas verdades no piden permiso, solo esperan a que alguien tenga la valentía de cargarlas. Si esta historia te dejó algo dentro, no lo guardes en silencio. Escribe justicia, verdad o valentía en los comentarios. A veces, nombrar lo que duele es el primer paso para que deje de repetirse.